Continuamos. Desde el comienzo de la guerra de Israel contra Hamas, se han registrado varios incidentes antisemitas e islamófobos en algunas universidades de Estados Unidos. Los episodios llegaron hasta el Congreso, donde las rectoras de 3 reconocidas universidades como Harvard y la Universidad de Pensilvania debieron responder a las preguntas de legisladores de la Cámara de Representantes sobre si se esforzaron o no lo suficiente para proteger a los estudiantes contra crímenes de odio. Llamar al genocidio de los judíos viola el Código de Conducta de la Universidad de Pensilvania en lo que respecta a la intimidación y el acoso, ¿sí o no? Puede ser acoso. La respuesta es sí. Y para la doctora Gay de Harvard, llamar al genocidio de judíos viola las reglas de intimidación y acoso de Harvard, ¿sí o no? Puede ser, dependiendo del contexto. ¿Cuál contexto? Cuando es dirigido individualmente o dirigido a una persona. Varios donantes de las universidades y algunos políticos reaccionaron a las respuestas de las rectoras, solicitando sus renuncias, al tiempo que algunos suspendieron los donativos. Hasta el momento, las universidades no han tomado acción alguna. Las rectoras, posteriormente, condenaron los llamados a la violencia. No me centré, pero debería haberlo hecho, en el hecho irrefutable de que un llamado al genocidio del pueblo judío es un llamado a uno de los actos de violencia más terribles que un ser humano pueda perpetrar. Es malvado, simple y llanamente. Los presuntos casos de islamofobia ocurridos en universidades estadounidenses aún no han sido abordados por el Congreso. Sin embargo, la Cámara Baja ahora abrió una investigación sobre los entornos de aprendizaje y las políticas disciplinarias de Harvard, la Universidad de Pensilvania y el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Tenemos para orgullo de este programa a Pilar Rahola, quien es periodista, escritora, fue vicealcaldesa de Barcelona y es una figura emblemática de la cultura española. Gracias, Pilar, por estar aquí esta noche. Gracias, Oscar. Vienes de un periplo por Brasil, pero están ocurriendo cosas por horas. ¿Cuál es la opinión tuya, con tu vasta experiencia sobre el tema este del antisemitismo, de lo que estamos viendo en las universidades norteamericanas? Precisamente vengo a este periplo, que he estado ahora en Brasil, vengo con una organización que se llama Combat Antisemitism Movement, que nació hace 3 años y nació precisamente por la alarma que representaba el increciendo que teníamos de problemas antisemitas. Hoy mismo, creo que ha sido hoy, que hay un informe de ADL hablando de más de 2.000 casos de antisemitismo policial, es decir, con denuncia policial desde el 7 de octubre. Y en Francia se han disparado. Francia monitoriza bien los casos de antisemitismo y en un solo mes monitorizó más de 1.000 casos. ¿Te sorprende ese nivel de antisemitismo en las universidades norteamericanas? Bueno, lo de las universidades norteamericanas es absolutamente terrible. Estoy absolutamente horrorizada de todo. Estoy horrorizada de que las mejores universidades de Estados Unidos, donde se van a formar las mentes más lúcidas y los dirigentes del país, se hayan convertido en unos campus sin ningún sentido crítico, vulnerando conceptos básicos de la civilización moderna y alimentando el odio. Pero la escena que vivimos en el Congreso americano con las representantes, las directoras de las universidades, Harvard, Pensilvania, MIT, etcétera, en esa posición tan a mí me recordó Chamberlain con Hitler, ¿no? Es decir, con el Chamberlain, bueno, si lo arreglo con Hitler igual no me va a bombardear Londres. El monichismo. ¿Qué es eso? Es la banalización absoluta del mal. Ahora bien, Pilar. Y no entiendo cómo no han dimitido ya. Bueno, la de Pensilvania parece que sí, ¿no? Sí, dimitió la de Pensilvania. Pero ¿y la de Harvard? ¿Pero qué es esto de una disculpita? Esto es gravísimo, gravísimo. ¿Te sorprende también que en pleno siglo XXI, luego del Holocausto, de la Segunda Guerra Mundial, del nazismo, todavía exista ese resentimiento y ese profundo rechazo al judaísmo? Bueno, es que yo creo que es al revés. No es que todavía exista, sino que no habíamos tenido tantos casos como hasta ahora y estamos en el momento peor de antisemitismo desde la Segunda Guerra Mundial. Pero esto no es casual. Esto tiene que ver con diferentes corrientes que han alimentado el odio a los judíos.
A veces con la excusa de Israel, otras veces directamente. Tenemos una corriente que es la clásica, que es la que se educó en el cristianismo. Ese concepto, los que somos católicos hemos vivido de la Semana Santa, el pueblo de Icida, todo ese que durante siglos alimentó un discurso antisemita. Pero después, en la época moderna, no hablamos de los principios del siglo XX, en estos tiempos... Juan Pablo II cuando fue a Jerusalén. Juan Pablo II fue fundamental para matar esa corriente antisemita clásica que derivó ciertamente en un discurso de odio. Pero después hemos tenido desde las épocas de Stalin un discurso de izquierdas que a través de la demonización de Israel también ha ayudado a alimentar un relato de odio al final al pueblo judío, porque cuando uno empieza diciendo que los israelíes son lo peor de la humanidad, en el fondo está hablando del Estado judío, está hablando de los judíos. Y ese discurso, esa permanente demonización de Israel ha acabado cuajando y creando un problema muy intenso ya en las comunidades judías de la diáspora. Y después tenemos la judeofobia en el Islam, que no es cualquier cosa. Es decir, 1.300 millones de personas educadas en la idea de que, bueno, ser judío, en el mejor de los casos, es ser de segundas. En el peor de los casos es directamente odio judeófobo, ¿no? Y todo esto se retroalimenta. En Europa tenemos ahora un antisemitismo muy cuajado en las comunidades musulmanas y un antisemitismo de izquierdas disfrazado de antisionismo. Pero justamente, ¿no consideras tú, Pilar, que hay una profunda ignorancia sobre todos estos temas y lo que vemos es una repetición de etiquetas? Sí. Por parte de un lenguaje de la Guerra Fría y un lenguaje decimonónico. Porque si vamos a hablarles a los marxistas, Carlos Marx era judío. No lo saben. No lo saben. Y Trotsky era judío. Todo. Entonces, ¿de dónde viene identificar a la izquierda marxista-leninista con el antijudaísmo? Bueno, porque ellos no consideran que sea antijudaísmo, ellos consideran que lo que están es en contra del Estado. Pero si tú, a un pueblo que ha sufrido una industria de exterminio y ha estado a punto de ser completamente exterminado, matamos a 3/4 partes de la población judía europea. Si a ese pueblo le niegas el derecho internacional, que es tener un Estado, en realidad lo estás desprotegiendo. A mí, el discurso de izquierdas, yo no soy antisemita, yo soy antisionista. Y tengo un amigo judío, siempre tienen un amigo judío, ¿no? Ese concepto no me vale, porque ser antisionista significa que le dices al pueblo judío que ha sufrido lo que ha sufrido durante siglos, que no tiene derecho a tener un Estado como tienen el resto de comunidades o de identidades. Y yo creo que eso es perverso. No es tanto que vengan del marxismo, que vengan como la izquierda ha ido demonizando, igual que ha demonizado Estados Unidos. Al final, las dos democracias más sólidas del planeta, Estados Unidos e Israel, son las más odiadas por la izquierda. No odian, no sé, Irán, que diría que muy demócrata no es, no se preocupan ahora de Azerbaiyán, que acaba de limpiar de armenios todo Nagorno-Karabaj sin que le preocupara a nadie nada, ¿no? Esto no, solo les preocupa a Israel. Pues eso tiene que ver con el antisemitismo. Y si tú todo el día estás hablando contra Israel y contra los israelíes, acaba muchísima gente diciendo, bueno, y tengo aquí al lado un restaurante kosher que estos son los malos que matan niños, ¿no? Es como el ateo que decía, no creo soy ateo, gracias a Dios. Sí, más o menos. Seguimos contigo en solo segundos. Quédate ahí, Pilar Rahola, una verdadera noche de lujo para este programa. Seguimos con Pilar y pondremos la mira en el gobierno de Javier Milei, que arrancó oficialmente este domingo. Pero antes los dejamos con Nicolás Maduro, que se reunirá este jueves con el presidente guyanés Ifán Ali en San Vicente, gracias a la mediación del brasileño Luis Inácio Lula da Silva. Buenas noches. Habrá reunión entre Nicolás Maduro y el presidente de Guyana en medio de las crecientes tensiones por la disputa territorial en la región del Esequibo. Al encuentro el próximo jueves en San Vicente y las Granadinas asistirá el mandatario brasileño Luis Inácio Lula da Silva, quien hoy urgió a Maduro a preservar la paz en la región. Bueno, esta fue la entrevista exclusiva con el secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Alejandro Mayorkas. Continuamos.